Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva sección en el canal donde vamos a estar revisando conceptos nuevos o básicamente creados por la comunidad. En este caso son conceptos de lo que vendrían siendo agentes de Valorant, en este caso prototipos o en sí una idea de cómo podría llegar a ser un personaje a través de la ilustración de imágenes y diseños por la gente o por la comunidad. Como ven, estamos en la página, en este caso en el Reddit de Valorant, estamos básicamente en reddit.com/r/Valorant. Básicamente lo que tienen acá es lo que serían posteos en general de lo que vendría siendo la comunidad, y realmente hay cosas muy copadas y me topé con una sorpresita que en este caso les traigo la exclusiva. Tenemos este concepto que sí, bueno, les presento a Savannah. Savannah, en este caso tenemos una ilustración de que es una chica, en este caso un personaje femenino. No sabemos sus gustos, no sabemos en sí, quizás no sabemos sus habilidades, pero nos podemos llegar a imaginar qué puede llegar a ser. Como ven, en este caso tiene lo que sería un pelo marrón, tiene como esa tonalidad de capucha de color verde, como tirando a, no sé si ustedes se ubican más o menos a un personaje de LoL, que no me está saliendo el nombre, pero bueno, en sí realmente está muy bueno, tiene un concepto bastante lindo, me genera confianza porque realmente yo me lo imagino dentro del juego, quizás obviamente no con lo que sería esta estética, pero está muy bueno porque la tonalidad de colores le da una nueva vida dentro del juego, ya que no hay, si bien está Viper, no hay otro agente, otro personaje de esa tonalidad, y la verdad que vendría bastante bien. Como ven, tiene esa capucha que la destaca, básicamente también destaca por sus tatuajes, como unas marcas, como ven, tiene esas marcas dentro del pecho y también en los brazos y en las piernas. Y bueno, vamos a ver, como ven también tiene armadura. Vamos a bajar y vamos a ver qué más tenemos por acá. En este caso, como ven, tenemos más tipos de ilustraciones. Como ven acá lo que hizo la diseñadora que se llamaría, no estoy sabiendo el nombre, bueno, por ahí debe estar el nombre. Bueno, en este caso, Savannah tiene un par de diseños que si a ustedes les gusta alguno, pueden votar por ejemplo para un tipo de diseño, y si no les gusta otro, pueden votar para el otro. En este caso, como ven, tenemos varios tipos de diseños. Realmente a mí me gustan todos, pero si tengo que elegir cuál es el que más me gusta, realmente estoy entre el 8 y el 4, de los que más me gustan. No sé, comenten ustedes en los comentarios el número de cuál personaje o cuál color o diseño de Savannah les gusta. Realmente yo, si tengo que elegir algo que sea lindo a la vista para ver dentro del juego, elegiría entre el 8 y el 4. Son de los que más me gustan a mí. Así que bueno, en este caso lamentablemente no tenemos un lore o una descripción de habilidades de este personaje, o sea, creados por obviamente la ilustradora o el ilustrador que se encargó de hacer esta obra de arte. Pero sí, lo que podemos llegar a hacer es intentar averiguar qué podría llegar a ser este tipo de personaje. Comenten qué les parece o qué tipo de habilidades les gustaría a ustedes que tenga, en este caso, Savannah. Y vamos a pasar a otro, en este caso vamos a pasar con Mirage. En este caso Mirage es un personaje de característica, en este caso es masculino. Como ven, tiene como esa tonalidad de marrones y azules, que la verdad que está bastante bueno. Lo que hace es básicamente combinar dos colores bastante distantes, en este caso el marrón y el azul oscuro, que combinan muy bien, y que en este caso, como ven, tiene como una especie de mochila, o como una especie de, sí, como ven atrás en la espalda, tiene como una especie de mochila que quizás le podría utilizar o le podría servir para su ultimate, quién sabe, y la saque de la espalda, como por ejemplo cuando Cypher se saca el sombrero y ven que revela a los enemigos, quizás pueda llegar a hacer algo con la ultimate relacionado a la mochila que tenga en la espalda. Tiene también como una especie de tira de balas, que eso está bastante bueno, por lo tanto nos puede llegar a dar una información de que quizás es un personaje, no sé si explosivo, pero sí como que está en la movida, ¿no? Como que sabe lo que quiere. En este caso, como ven, es un personaje bastante bueno y tiene bastantes cierres o bolsillos, digamos, que eso la verdad que sí me da curiosidad. Debería guardar bastante tipo de objetos o cosas. Vamos a buscar en este caso cuáles son los otros modelos o conceptos de este personaje. A ver, en este caso tenemos nuevamente 8 modelos, y realmente si tengo que elegir alguno de estos, quizás
no sé, optaría, sí, optaría, en este caso, a ver, obviamente son conceptos de dibujos, acá muestra lo que sería la creadora o el creador cómo fue dibujando el personaje, pero si realmente si tengo que elegir alguno, sí, me quedo entre el último, en este caso que sería el número 8, si no me equivoco, porque se me hace que es el más completo, el más lindo. No me gustaría ver en este caso a un Mirage que se llama, me hace acordar el mapa de Counter, no me gustaría ver un Mirage en este caso de color verde, así que bueno, vamos a pasar en este caso con el más importante. Y sí, gente, les presento a Vice. Vice es un prototipo de personaje o de agente que tiene un concepto totalmente elaborado. Sí, les presento a Vice, gente. En este caso tenemos un concepto hecho por un fanático que se llama Vice. Y sí, predominan estos colores como sanguinarios, me hace acordar las manos de Reina de color morado, y con esa boca soltando lo que sería como esa especie de agua y sosteniendo un arma. Bueno, vamos a bajar a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver qué tienen las habilidades de este personaje. A ver, la primera habilidad, en este caso sería una pasiva. Realmente es uno de los primeros personajes que tendrían una pasiva dentro del juego, por no decir el primero porque no estoy muy seguro. En este caso vemos que dice: Vice coloca instantáneamente un talismán indestructible en el suelo debajo de él. Matar a un enemigo mientras el talismán está en el suelo te teletransporta de vuelta a él. O sea, el talismán puede permanecer en el suelo indefinidamente, pero vuelve al intacto después de teletransportarse. Ok, si algunos conocen a Shen, el personaje de LoL, básicamente lo que hace es dejar una espada dentro del mapa, a lo largo del mapa, y básicamente lo que está haciendo Vice es algo similar. Básicamente va a soltar su talismán en el suelo, y matar a un enemigo mientras el talismán esté en el suelo te va a teletransportar de vuelta al talismán. Bueno, es algo parecido a lo que hacía Shen en el LoL, pero la verdad que está bueno. Es un personaje que en este caso tendría incluido un teletransporte, como lo tendría en este caso Omen. Así que, ¿estaríamos hablando de un posible teletransporte? Bueno, matar a un enemigo con un talismán inactivo en el suelo no hace nada. Se puede reactivar para desactivar instantáneamente el talismán establecido. Los talismanes inactivos no pueden ser reactivados. Ok, tiene una carga máxima y un alcance máximo de 35, que esto obviamente va a ser dependiendo de los chicos de Riot. Me parece muy bien, la verdad que está muy bien hecho. Pasemos con la primera habilidad. La primera habilidad en este caso es Soulfire. Pulse esta habilidad, bueno, para equipar una chispa de fuego de alma en cualquier cadáver. Mira vos, incluso a través de las paredes, para encender un Soulfire encima de él. Reactivar para comenzar instantáneamente una explosión cegadora de acción rápida que se origina sobre el cadáver. Estamos trabajando con un personaje que actuaría con los cadáveres como lo hace Cypher. Los enemigos solo son informados que un cadáver ha quedado atrapado si están a menos de 5 metros. Ok, el vicio puede ver todos los cadáveres a través de las paredes. Bueno, disculpen la traducción, es lo que hay. Pero la verdad que está bueno. Es básicamente como una especie de Cypher que utiliza su talismán y los cadáveres como para utilizar sus habilidades, y la verdad que me parece bastante bien. Bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué más podemos llegar a entender. En este caso pasemos a la segunda habilidad. Vamos a pasar con Camino Temido. A ver, ¿qué dice Camino Temido? Pulse para equipar un sistema de puntería fuego en cualquier cadáver para canalizarlo, incluso a través de las paredes. Después de canalizar, intercambias lugares con el cadáver, transportando tu talismán contigo a la misma ubicación. Los enemigos solo pueden escuchar el sonido desde su lugar de llegada. A ver, con esto confirmamos de que tenemos un posible nuevo agente para teletransportarnos en Valorant, omitiendo a Omen, así que la verdad que está bastante bueno. A ver, esto saben que es un prototipo, no es algo 100% seguro, así que bueno. A ver, básicamente sí, después de canalizar, como lo podría canalizar, qué sé yo, canaliza, a ver, Breach cuando va a tirar su ulti, en este caso, Vice canalizaría e intercambiarías lugares con el cadáver, transportando tu talismán contigo a la misma ubicación, como lo hace Shen en el League of Legends, básicamente algo similar. Muy bien, constaría sin créditos, carga mínima es 1, alcance máximo 25, tiempo total de canalización 1,5. Bueno, estas son cosas que realmente lo puede llegar a cambiar Valorant. Talismán se transporta incluso si está inactivo. Bueno, pasemos con la Ultimate. A ver, una de las habilidades que más nos interesan. Así que pasemos con Doble Cruz. Después de un breve canalización, Vice intercambia lugares con su Tonjitsu talismán, que sería básicamente su pasiva, si no me equivoco, o donde está ubicado su talismán, de que tantos hablamos del talismán. Los enemigos solo pueden escuchar el sonido desde el lugar de partida. Ok,
En todo momento la carga, la preparación y el uso de la definitiva de Vice están ocultos a los enemigos. Bueno, básicamente lo que tenemos es nuevamente un método de teletransporte, básicamente intercambiar lugares con nuestro talismán. Estamos hablando de un personaje posiblemente lurker. ¿Por qué? Porque quizás si tenemos por ejemplo la conciencia de que Omen puede llegar a ser un buen lurker debido a su teletransporte, imagínense tener a Vice, que en este caso sería un personaje totalmente útil en cuanto al teletransporte y al constante movimiento con el uso de cadáveres o enemigos asesinados, y la verdad que le daría una muy buena chance al juego para darle mejor vida al tema de la posición del lurkeo. Así que bueno, la verdad que está bastante bien. Costo 5 puntos, la definitiva costaría 5. Tiempo de lanzamiento 15 segundos, puede comenzar a almacenar, matar un objetivo más de 35 minutos, 5 metros, coloca el talismán de todos modos, luego lo mantiene en éxtasis. Los talismanes en éxtasis no se pueden usar de ninguna manera. Ok, para resumir, puede ver los cadáveres a través de las paredes. Bueno, me parece muy, pero que muy chetado en ese caso. Coloca el marcador en el suelo, mata para volver a él una vez, coloque flash en el cadáver para a través de las paredes, bueno, el traductor está medio mal, luego detonar, intercambia lugares con cadáveres, lleva el marcador contigo, haz cola al llegar y ultea para intercambiar lugares con, en este caso, el marcador o el talismán. Bueno, la verdad que es una locura. Como dice acá el primer comentario, es una locura. Tenemos lo que sería un prototipo de agente totalmente excelente. Me parece que le daría una muy buena oportunidad, ya que en este caso teniendo solamente a Omen como un buen lurker, realmente obviamente cualquiera le puede dar el uso que ustedes quieran, pero en este caso me parece que Vice sería un excelente personaje para lurkear debido a su gran capacidad de teletransporte. Así que gente, espero que les haya gustado el video y este pequeño análisis de unos conceptos que hizo la comunidad sobre Valorant. Me encanta que la comunidad participe y que Riot obviamente esté constantemente comunicados con dichos artistas, porque sí, eso es lo que son, artistas. Así que tienen todos los diseños de estos dibujos en la descripción por si lo quieren ver, analizar y demás. Así que nada, recuerden por favor activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.